Hemos estado leyendo una serie, hemos estado estudiando una serie que se llama Respuestas y hemos hablado de algunos aspectos doctrinales. El día de hoy me permití darles el bosquejo también, ¿verdad? Ya si en algún momento dado los varones lo quieren enseñar, en algún lado están con toda libertad, también las damas en sus clases también. ¿Por qué quise darlos? Bueno, es muy simple, porque el tema se llama ¿quién es el Espíritu Santo? Y lo quise dar por precisamente algunos contenidos que está ahí en el bosquejo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de dialogar con los testigos de Jehová. Y cuando dialoga con ellos, su punto de vista conforme al Espíritu Santo es muy diferente a las Escrituras. No voy a decir a nuestro punto de vista, sino al punto de las Escrituras. También hay algunas otras sectas o movimientos religiosos que le atribuyen al Espíritu Santo, aunque le atribuyen también personalidad como la Escritura lo marca, pero atribuyen dentro de su obra y dentro de su ministerio algunos aspectos de los dones espirituales, ¿verdad?, que él administró, como si estuviesen vigentes o como si el Espíritu Santo generara ciertas experiencias emocionales en la vida de las personas. ¿Saben a qué me refiero? Así que este tema se llama ¿quién es el Espíritu Santo? Es el tema número 5. El tema número 5. Quiero hacer referencia y pueden ustedes leer ahí conmigo. Las Escrituras contienen muchas enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Hay 220 referencias al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y 75 referencias al Espíritu Santo, me perdí tantito, y 75 referencias al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero solo en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra santo unida a la palabra Espíritu. Me perdí un poquito porque me distraje. ¿Tiene hoja, hermana Ruth? Lo que pasa es que no has pedido, pero sí, Bueno. porque ya se apropió mi papá. No te preocupes, no te preocupes. Gracias. Vuelvo a leer, al fin he llevado poco de lo redactado. Las Escrituras contienen muchas enseñanzas acerca del Espíritu Santo y hay 220 referencias al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y 75 referencias al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero solo en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra santo unida a la palabra espíritu. Quizás ustedes no habían notado esto en las Escrituras, pero sí hay una diferencia muy marcada entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son mucho más veces, por lo menos 200 veces más el porcentaje, ¿verdad?, que se mencionan en el Nuevo Testamento. Porque vamos a encontrar una razón que es sustentable con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Pero también en el Antiguo Testamento no se menciona la palabra Espíritu Santo como un título, sino se menciona el Espíritu de Jehová, o se le menciona, por ejemplo, cuando David habla, ¿verdad?, con respecto a que no quite la comunión de su Santo Espíritu, como si fuese a la inversa. Pero así como Espíritu Santo solamente está mencionada en el Nuevo Testamento. Podemos encontrar también la palabra Espíritu por sí sola, con E mayúscula, y eso se refiere a la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y ahí en Negritas continúa, dice así: la doctrina del Espíritu Santo causa problemas en su entendimiento por varias razones. Una de ellas es que la revelación, su obra o ministerio en las Escrituras, corresponde a un orden planificado y divino, difícil de entender si no consideramos este elemento. ¿Qué quiero decir? Que el Espíritu Santo se manifiesta de forma completa hasta el Nuevo Testamento y haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, no por primera vez, porque ya se le menciona Espíritu Santo en su nacimiento, pero cuando habla acerca del otro consolador. Y cuando dice el otro consolador,
allí en Juan, ¿verdad? Capítulo 14 al capítulo 16, cuando menciona a otro consolador, en esencia está diciendo otro con las mismas características que yo, de la misma sustancia que yo, de la misma naturaleza que yo. No hace, ¿verdad? En esa oración, ¿verdad? Gramatical, no hace distinción como si fuese alguien diferente, sino alguien al igual que Jesús. Ahora, ¿por qué dice aquí que las Escrituras han revelado un orden planificado y divino? Bueno, porque en el orden planificado y divino, el Espíritu Santo, en este sentido, la doctrina del Espíritu Santo, sí tiene una marcada intervención con respecto a las dispensaciones de Dios. La palabra dispensación significa mayordomía. Y sabemos por la palabra de Dios que hay 7 dispensaciones. La dispensación de la inocencia, que abarca precisamente el estado sin pecado de Adán y Eva ahí en el paraíso. La dispensación de la caída, que es precisamente cuando el hombre cae, y entonces el trato de Dios es diferente hacia el hombre, específicamente hacia Adán y hacia Eva. Esas dispensaciones realmente no podemos marcarlas dentro de un tiempo, porque no sabemos cuánto fue el tiempo de la dispensación de la inocencia, porque no se menciona un tiempo en años. Sin embargo, la dispensación de la caída sí, y sabemos que es corta, desde el momento que caen Adán y Eva, y entonces llega el diluvio y entra precisamente la dispensación del gobierno humano, donde Dios le da la capacidad al hombre de gobernarse, autogobernarse, y abarca precisamente un buen periodo de tiempo. Y después entra la dispensación de la ley, una de las más largas y de las más marcadas, porque entra a partir de la liberación del pueblo de Israel de Egipto y cuando son dada la ley en el Sinaí. La palabra dispensación significa que es un periodo de tiempo, si quieren apuntarlo, eso no viene ahí, es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre de forma diferente. Si ustedes notan en cada dispensación que acabo de mencionar, Dios, ¿verdad?, trata de forma diferente. Primeramente en la inocencia, con una comunión completa a Adán. En la época de la caída, Dios trata de forma diferente, dándoles precisamente salida del Edén, no permitiéndoles que regresen, y además el trato ya es precisamente de la condenación del pecado, ¿verdad?, a través de la muerte, la dispensación del gobierno humano, porque Dios permite que la conciencia del hombre, ¿verdad?, tenga participación activa con respecto a discernir entre el bien y el mal. Pero la dispensación de la ley ya es una dispensación en la cual Dios establece leyes que hablan acerca de su santidad y las cuales el hombre debe obedecer. Y después de esa dispensación viene la dispensación que estamos viviendo. ¿Cuál es esta? La gracia, la dispensación de la gracia. Hay un cambio radical porque ya al hombre, ¿verdad?, no se le va a juzgar conforme precisamente al aspecto de la ley ni a los sacrificios ceremoniales, sino precisamente a través de la presentación de Jesús como Dios y la salvación otorgada por Él a través de la cruz. Y después viene otra dispensación, la dispensación del fin del mundo, ¿verdad?, la dispensación de la tribulación, y posteriormente la dispensación del milenio y después la dispensación de la eternidad. Esto fue muy rápido, ¿verdad?, un pequeño curso rápido de las dispensaciones, pero Dios trata de forma diferente en cada una de esas dispensaciones. Eso es algo precisamente significativo. Así que en ese momento podemos ir notando que el Espíritu Santo se desplaza de la dispensación de la ley y Él ministra de una forma diferente al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y ahora el Espíritu Santo ministra a los creyentes de una forma diferente en la dispensación de la gracia, que es lo que nos compete. Continúo con la lectura, después de las palabras en negritos. Lo que sí podemos observar es que el Espíritu Santo actúa de una forma con el hombre en la dispensación de la ley y de otra forma en la dispensación de la gracia. Incluso su trato con el hombre en cuanto a los dones espirituales se manifestaron de diferente forma en el proceso de ¿qué? De la autenticación de los apóstoles de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo actuó de una forma en la transición de
cuando Cristo asciende al reino, a su reino, después de su muerte, hasta el periodo en que los apóstoles mueren, otorgándoles dones especiales. Después estos, algunos de sus dones, que eran limitados a ese tiempo, ya no están vigentes. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor es que cuando llegara lo perfecto, lo que es en parte se acabará, y eso perfecto es la Escritura. Pensando en esto, pensando en la última revelación que Dios dio a Juan, que es el Apocalipsis. Así que ahí dice así, y el final de la revelación escrita, cerrando con la profecía del libro del Apocalipsis. Otra razón por la que causa problemas en entender esta doctrina es el pensamiento preconcebido de los hombres de que lo invisible es impersonal. De que lo invisible es impersonal. Esto es un pensamiento preconcebido. Esto es algo que surge de la mente humana de agarrar y decir, bueno, lo que no veo, pues simplemente para mí no existe. Aunque entendemos que en la naturaleza hay elementos que no vemos, pero existen. Todos los gases, ¿verdad? No los podemos ver en realidad la mayoría de ellos. Pero ahí existen. Pero hablando acerca de las esferas espirituales, el hombre simplemente a veces ha llegado a la lógica de que si yo no lo veo, no existen los ángeles, por lo tanto no existe Dios, aunque la Biblia aclara que Dios es espíritu. De hecho dice que los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Así que este es otro problema. Y si se trata de entender a Dios por medio de nuestra limitada lógica humana, se cae en el error de catalogar al Espíritu Santo entonces como una influencia o fuerza impersonal o un elemento de motivación, aludiendo que su influencia es meramente un motivante humano. Lo comparan con un elemento de lucha o de influencia, así como solemos escuchar estas frases y algunas otras. Este hombre ha triunfado en la vida porque tiene un fuerte espíritu de lucha. ¿Me explico? Es un motivante personal, no es obra del Espíritu Santo, pero sin embargo, algunas gentes lo han pasado al lado teológico y dicen que es una fuerza impersonal de parte de Dios. O otra frase similar. Se percibe en el aire un espíritu de paz y amor en la Navidad. ¿De qué está hablando? Está hablando simplemente de una circunstancia, ¿verdad? Y que es un motivante para que a lo mejor podamos tener ese tipo de sensaciones cerca de Navidad y algunos otros. Pero no se trata de eso. No es una fuerza impersonal de parte de Dios o una fuerza activa de parte de Dios para infundir en el hombre aliento cuando está atravesando problemas. No se trata de eso. Otra razón por la que causa problemas es la falta de entendimiento de lo que es la Trinidad. Ya que este término teológico no aparece como tal en la Biblia, no van a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. Pero esta doctrina es distintiva e identificada como un misterio divino. Es la revelación, la Trinidad es la revelación del carácter dinámico de Dios. Y a través de la Escritura se observa la estructura trinitaria como una unidad que indivisa. Parece que hay una contradicción, ¿verdad? Pero es precisamente la Trinidad, es una unidad indivisa, es decir, no se divide en tres. Es un solo Dios que se manifiesta en tres formas diferentes. Por eso es un misterio divino. Continúo. Por la cual se manifiesta Dios en sí mismo a través de la persona de Jesucristo y confirmada por medio del Espíritu Santo. En realidad, la fe es necesaria para aceptar este hecho. ¿Cuál hecho? El hecho de la Trinidad. La fe es necesaria para aceptar este hecho que rebasa la comprensión humana. Y la fe está basada en convicciones que no necesitan o que no necesariamente necesitan una verificación condicionada. Ahora te explico lo que es esto. Porque la fe está fundamentada primeramente en quién creemos como causa y efecto de todo lo que ocurre en el universo y obviamente en nuestras vidas.
Es decir, la fe no necesita argumentos como verificación condicional, es decir, solamente si Dios me convence que es espíritu, creo. O solamente si Dios me convence que Él es todopoderoso, entonces creo. No va por ahí la cosa, porque ni siquiera la Biblia está enfocada en argumentar la existencia de Dios, la da como un hecho. Esto es un axioma. ¿Qué quiere decir? Es una verdad que no necesita prueba, porque no necesita confirmación. Por esto es importante entender primero quién es el Espíritu Santo. ¿Se trata de una fuerza o es una persona? Yo creo que aquí ya tanto de repetir ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Una fuerza o una persona? Una persona. Ahora, ¿lo puede usted comprobar escrituralmente? Y aquí vamos a ver estas siguientes páginas. Como ustedes se dieron cuenta, en rojitas están los versículos bíblicos, así que no necesitan abrir su Biblia. Lo van a cotejar, que no me haya equivocado, allá en sus casas. Para describir a una persona como un ser, debe constar de 3 elementos. Los 3. Cualquier falta de ese, simplemente no se le puede considerar, ¿verdad?, una persona en su intelecto y su razonamiento. Primero, el intelecto. El segundo, las emociones. Y el tercero, la voluntad, o que ejerce voluntad. Estas características como seres humanos las tenemos. Usted tiene intelecto, piensa, razona y por lo tanto procede con lógica y a veces está sin lógica, porque se mete en problemas por no proceder, ¿verdad?, de forma prudente, sino imprudente, pero de todos modos tiene mente. Y cuando hablamos acerca de emociones, recuerden que emociones es una cosa y sentimientos es otra, aunque son sinónimos en cierta forma, ¿verdad?, en realidad hay una diferencia sustancial. Las emociones proceden de nosotros como seres humanos porque Dios la puso ahí, y la expresión de las emociones son los sentimientos. La expresión de las emociones son los sentimientos. Por ejemplo, cuando hablamos acá de una emoción, la tristeza es una emoción, ¿verdad? Y la expresión se puede decir, bueno, tengo ganas de llorar, me siento deprimido, ya son precisamente, ¿verdad?, de la forma en que expresas eso. La felicidad no se ve, y no se ve con una simple sonrisa, porque una persona puede sonreír todo el tiempo, al mismo tiempo no ser feliz. Eso tiene que ver con una característica de una emoción interna dada también por Dios, ¿verdad? Cuando las cosas no es que marchen bien, no son las circunstancias, sino el Espíritu Santo pone en nosotros paz. Así que podemos nosotros entender con respecto a esto. Y al Espíritu Santo se le presenta, no se le da, se le presenta, porque Él es Dios, en las Escrituras como alguien que posee todos estos elementos de la persona. Número 1, intelecto. Intelecto. 1 Corintios 2, 10 al 11, dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo que lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La palabra escudriñar, vean lo que dice un diccionario, ¿verdad?, de la lengua española, y dice así: escudriñar es el ejercicio ¿qué? Mental. ¿De quién? De una persona que le permite concentrarse, prestar atención, inquirir para averiguar algo y las circunstancias del por qué y para qué de tal cosa. Escudriñar es una capacidad personal propia de un ser con una mente, ¿sí o no? Esta es una prueba, un elemento de prueba de parte del Espíritu Santo, ¿verdad?, de que es una persona. Romanos 8:7 dice así: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este versículo enseña que el Espíritu intercede por nosotros delante de Dios. ¿Qué es intención? Es la acción voluntaria de una persona
que la acción a hacer algo con propósito. Cuando usted está intencionado a hacer algo, tiene un propósito. Entonces, es también un aspecto de la personalidad, ¿verdad? Del Espíritu Santo y de un hombre, pues un aspecto mental. Punto B. Emociones. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué significa contristar? Ahí está muy breve, alguien que me lo lea. Poner triste a alguien. Poner triste a alguien. Aquí dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo de Dios? Cuando nos rebelamos ante Dios, es como rebelarse ante el Espíritu Santo. Él se contrista y produce, y debe de producir en nosotros también tristeza, de tal forma que nos lleve al arrepentimiento, no para salvación, porque ya somos salvos, sino para restaurar una relación rota por nuestra mala actitud. Dios no rompe por sí mismo esa relación, es el hombre quien la rompe. Al contristar el Espíritu Santo. Ejercer voluntad, 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está en rayitas. El Espíritu Santo ejerce voluntad de decisión. ¿Por qué? Porque Él reparte como Él quiere. Hablando de los dones espirituales. Cuando el hombre fue creado a imagen de Dios y a semejanza de Dios, ahí como se menciona en Génesis capítulo 1, 24, 26 me parece, está mencionando, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, para que señoree, ¿verdad? Y empieza a hablar acerca de que va a señorear sobre toda esta tierra y lo creado en esta tierra. A aquel imagen y semejanza de Dios fue a su semejanza de personalidad, no de naturaleza ni física, porque en ese momento todavía no nacía nuestro Señor Jesucristo, pero sí a los aspectos de intelecto, emociones y voluntad. Punto D. Otras pruebas acerca del Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo realiza acciones personales. Enseña, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, no nos vayamos a los extremos, porque el Espíritu Santo no nos enseña matemáticas, ¿verdad? No se trata de una enseñanza de ese aspecto, sino que se trata de una enseñanza en cuanto a la personalidad de Dios al revelar toda la porción escritural. Porque ya Dios nos dio capacidades para aprendizaje. Y Él nos va a enseñar todas las cosas que son inherentes a la persona de Cristo, a Dios, a su revelación y a su profecía. ¿Que nos falta mucho que aprender? Claro que sí. Todavía no podemos nosotros interpretar toda la Biblia de forma completa, ¿verdad? Tenemos los elementos, pero sin embargo todavía nos falta mucho que aprender a través de ella. Ahora, ¿qué más dice el versículo número B, el punto B? ¿Cómo dice? Habla. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. En ese tiempo, para el pueblo de Israel no era una sorpresa que Dios se dirigiera de forma directa, ¿verdad?, con voz audible, a ciertos hombres especiales. Ellos lo creían porque en el Antiguo Testamento así también se constató. Y aquí en el Nuevo Testamento no está diciendo a través de una visión, en este pasaje, o a través de un sueño. Eso lo llegó a utilizar con Pedro, ¿verdad?, en un sueño, y lo llegó a utilizar con Pablo, ¿verdad?, cuando dice, no sé si en el Espíritu, fuera del Espíritu, ¿verdad?, pero le fueron reveladas cosas que son indecibles.
Pero aquí dice que fue directo, dijo el Espíritu Santo. Hechos 21:11. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Esto, verdad, fue precisamente no una advertencia, sino una revelación dada a una persona para que se lo dijese a su vez a Pablo. Pablo iba a regresar a Jerusalén e iba a ser apresado. Y en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hay otras referencias ahí, 1 Timoteo 4:1, Apocalipsis 2, versículo 11, 17 y 29, habla acerca de esta facultad que el Espíritu Santo tuvo en la transición de la última, vamos a decirlo así, etapa de la revelación escritural hasta Apocalipsis. Ya después no se menciona ni se reconoce ninguna revelación de este tipo de forma verbal del Espíritu hacia el hombre. C. Redarguye. Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer tiene el sinónimo de redarguir, es decir, de accionar para darle al hombre la oportunidad de elección de elegir su salvación. Aquí está mencionando que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Este de convencer al mundo de pecado está muy estrechamente relacionado con la respuesta que el hombre tiene. Hay algo interesante. El pecado queda claro en la mente de todos, aún de los impíos. Si usted le dice a un impío que matar es malo, lo más seguro es que lo va a reconocer. Puede mencionar algunas justificaciones. Bueno, depende si fue en defensa propia, bueno, depende si fue durante la guerra, bueno, depende de esto, depende de lo otro. Pero la palabra dice no matarás. Y es terminante. Mentir. Pueden dar justificaciones. Bueno, todo depende si es mentira blanca o mentira negra, ¿no? No sé quién hizo esta distinción, pero ahí está. Pero mentir es pecado o no es pecado. Es pecado. Es pecado. Y todos los elementos que se mencionan ahí, precisamente en Éxodo 20, de los 10 mandamientos, ¿verdad? Habla acerca precisamente del pecado y lo que mantiene al hombre separado de Dios. Ahora, el hombre está convencido de su pecado, pero no reconoce a Cristo como su Salvador en muchas ocasiones. Convencerá al mundo de pecado, dice, y de justicia. Es decir, del accionar justo de Dios a través de la muerte de su Hijo Jesucristo para darnos salvación. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y condenado. Cuando nuestro Señor Jesucristo vence la obra de Satanás a través de su resurrección, el Satanás, ¿verdad?, ya ha sido sometido a un juicio, solamente está esperando el tiempo en el cual se va a llevar a cabo. Pero esto alude también al hombre, es decir, de juicio. El mismo juicio para Satanás será el mismo juicio para el hombre impío que rechaza la obra del Espíritu Santo, la salvación de Cristo. Intercede, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Lea la última frase. Así es. Nosotros tenemos una debilidad. Y esas debilidades que nosotros tenemos, a veces las llevamos en la oración. Y pedimos al Señor que nos ayude en ciertas cosas que para nosotros están fuera de nuestras posibilidades. Oramos por un enfermo, oramos por nuestra enfermedad, oramos por salvación de la gente que a lo mejor queremos, oramos por cada una de estas situaciones. Pero el Espíritu Santo va a orar conforme a la voluntad de Dios. Y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, ajustándose a la misma voluntad divina. Porque si oramos nosotros, que Dios salve a alguien, no es porque le va a hacer una manita de cochino, porque de hecho la voluntad de Dios es que todos los hombres
le conozcan y llegan a, bueno, le crean y llegan al conocimiento de la verdad. O sea, esa es su voluntad de Dios. Lo que pasa es que el hombre la rechaza. Guía, el Espíritu Santo guía. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ahí está hablando acerca, ¿verdad?, del tercer viaje misionero, segundo viaje misionero, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí la frase clave es que les fue prohibido por el Espíritu Santo, es decir, sirvió como una guía para que continuaran el viaje. Testifica y consuela, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu ¿de qué? De verdad. Oigan precisamente este indicativo, el Espíritu de verdad. ¿Qué dice Jesucristo de sí mismo en Juan 14:6? La verdad y la vida. Es el mismo indicativo para el Espíritu Santo y es el mismo indicativo del Padre. Dice el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, es decir, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de Él. Y cuando habla de Consolador es parte de su obra. Él consuela y da testimonio de Cristo. Renueva a una vida nueva. Tito 3:5. Nos salvó por obras de justicia, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a través de la obra de la salvación, renovando nuestra vida. ¿Qué es esto? Renueva a una vida nueva. Ordena y designa. Hechos 13 del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo habla en primera persona, no dice a quien Dios les ha llamado, sino a quien yo parafraseando, a quien yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Punto E. Estos son aspectos con respecto al trato que se le da al Espíritu Santo, como si fuera el trato que se le da a una persona. El Espíritu Santo es tratado como una persona. Y ahí dice así: se le puede contestar, mentir, probar, insultar y blasfemar. Y aquí están los versículos que precisamente confirman esto. Efesios 4:30. Y no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y vean lo que dice el 5:9, Hechos 5:9. Pedro le dijo: ¿por qué conveniste a la mujer, verdad, de Ananías? Dijo: ¿por qué conveniste en tentar, que se traduce como probar o tratar de engañar al Espíritu del Señor? He aquí que las puertas de los que han sepultado tu marido te sacarán también a ti. Entre esos dos versículos también dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que no has mentido a los hombres sino a Dios. Y si dice que se ha mentido al Espíritu Santo y después dice que ha mentido a Dios, se es inherente la naturaleza de que el Espíritu Santo y Dios es el mismo. Hebreos 10:29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta, se puede traducir como insultar
al Espíritu de gracia. Ahí en el libro de Hebreos, ¿verdad?, menciona precisamente aspectos muy importantes de los sacrificios hebraicos, pero para leer el libro de Hebreos hay que entender que va a tener tres clases de oyentes: hebreos creyentes, hebreos simpatizantes y hebreos que rechazan el Evangelio. Y cuando habla acerca de esto, precisamente son aquellos que fueron simpatizantes, pero al final rechazaron el sacrificio de Cristo y han tomado o han valorizado, ¿verdad?, por inmunda la sangre del pacto en el cual, ¿verdad?, ese pacto fue santificado. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Es rechazar el ofrecimiento de la salvación de Dios. Eso es lo que pierde al hombre. Según lo que dijo, ¿verdad?, el Consolador viene a convencer al mundo de pecado. El rechazo es ese. El Espíritu Santo, hermanos, siendo Dios, conoce todo nuestro andar. Pero la misión prioritaria del Espíritu Santo es precisamente el mostrarle al hombre que la salvación es otorgada a través del sacrificio de Cristo. Convencerlos de que su pecado los tiene separados. Pero vuelvo a repetir, la gente no es que no esté convencida de que es mala, sino rechaza el ofrecimiento de Cristo, porque sus obras son malas. ¿Y por qué hay más malas tinieblas que la luz? Conclusión: Dios ha provisto una salvación tan grande que fue su deseo no dejarnos solos, enviar al Espíritu Santo una vez que fue glorificado Jesús. ¿En qué momento? La ascensión. Para habitar en nosotros, nos coloca en la posición menos merecida y al mismo tiempo de mayor gracia divina, por los méritos del Señor Jesucristo, que jamás hombre alguno pudiera imaginar. Este grado honroso nos permite tener la posibilidad de servir en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Que es la Iglesia. Solamente es una parte de la doctrina, vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir estudiando cuál fue su misión y su obra en el Antiguo Testamento. Cuál es su misión y obra en el periodo de la gracia. Y cuál será su ministerio en el periodo final. Por eso la doctrina del Espíritu Santo es la más controversial. Por falta, precisamente, de entender las dispensaciones y la forma de actuar Dios con el hombre a través de esas dispensaciones y por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú, mi Dios, nos permites estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla de forma correcta, a entender estas verdades. Pedimos tu bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sigue ayudándonos. Te damos toda la honra y la gloria. Amén.